Te diré desde ahora que no rendiré pleitesía a un Montaraz del norte, el último de un linaje hace tiempo privado de su señoría. Enviar a la madre de un emperador a buscar un trozo de madera 300 años después. Bueno, esto es bastante absurdo. Si tenéis alguna duda de en qué piedra pusieron el cuerpo de Jesús, es esa. Ahí está, miradlo, el Indiana Jones con unos kilitos de más. Hace más de 2000 años, ¿según quién? ¿Cuándo se determinó la fecha del nacimiento de Cristo? El Archivo Nacional de Sutiala de Cuenca. Bueno, moros. Los moros no conquistaron Jerusalén, ¿vale? ¿En qué idioma fueron escritos por primera vez los evangelios? Todo aquello que no concordaban lo hacían concordar a la fuerza y si no podían encajarlo en su relato, pues destruido y a tomar. Darle like, ya sabéis, darle a la campanita si queréis que os lleguen los avisos de todos mis vídeos, suscribiros y por favor compartid este vídeo para que llegue a más gente, pues para que la gente tenga una visión un poquito crítica de la historia y de cómo nos venden la moto en este tipo de documentales. La Biblia cuenta que Jesús fue crucificado en un monte árido llamado Gólgota. Su cuerpo fue depositado sobre una piedra antes de ser introducido en una tumba cortada en la roca. La Biblia no dice en un monte árido, depende de la traducción de la Biblia y sobre todo del año de esa traducción y de esa edición. Recordemos que fue en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, cuando se hizo el canon definitivo, que eso también lo explicaré en futuros vídeos, cuando se hizo el canon definitivo de lo que conocemos hoy en día como la Biblia o Sagradas Escrituras. En ese concilio, aparte de temas teológicos, que realmente fueron una parte menor, aunque la gente nos intenta hacer creer lo contrario, se discutían principalmente las versiones correctas de la Biblia. Todo aquello que no concordaban lo hacían concordar a la fuerza y si no podían encajarlo en su relato, pues destruido y a tomar por saco. Más de 300 años después, cuando el cristianismo había llegado a Roma, el emperador Constantino envió a su madre, Helena, a Tierra Santa para identificar el sitio exacto. Sí. Bueno, aparte de toda esta historia que es un poco extraña, enviar a la madre de un emperador, que no deja de ser emperatriz, reina madre, enviarla a buscar un trozo de madera 300 años después. Bueno, esto es bastante absurdo, esto es una especie pues, de fábula que han inventado pues, para explicar de alguna manera pues, cualquier otra cosa de su relato. Ahora bien, afirmación, 300 años después, bla, 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 bla. ¿Cómo se sabe eso? ¿Quién lo ha calculado? ¿En qué tablas cronológicas sale? ¿En las de Scaliger y Petavius? ¿Cómo determinaron que fue 300 años después? ¿Cómo determinaron las fechas de los emperadores? Todo esto también os lo explicaré en futuros vídeos, cómo las fechas bailan muchísimo, cómo unas se sobreponen sobre otras, cómo unos emperadores son, ojo a esto, copia de otros emperadores enviados hacia atrás en el tiempo sobre papel, evidentemente. O sea que son copias inexistentes, personajes que son como una especie de fotocopia de un original, una fotocopia falsa, que nunca existieron esos personajes. Pero bueno, no voy a adelantar nada, sigamos con Jesucristo. Y ella fue guiada hasta aquí. Sí. La iglesia que construyó aquí fue destruida y reconstruida a lo largo de los siglos, mientras Jerusalén cambiaba de manos entre cristianos, moros y judíos, religiosamente. Bueno, moros son... moro es una palabra que deriva de Mauro, que viene a ser mauritano, Mauro, y solo hace referencia a los pueblos del Magreb, o sea, Marruecos, Argelia, etcétera, etcétera. Los moros no conquistaron Jerusalén, ¿vale? Que bueno, esto es un tema aparte de a qué se llamaba antiguamente, porque además la palabra moro es un poco extraña. Antiguamente se les llamaba mahometanos o sarracenos, o infieles, o lo que vosotros queráis. Todas estas palabras tenían un significado bastante diferente, incluso árabe, que hoy en día lo consideramos como una etnia, no tiene nada que ver con los árabes de hoy en día. Esto lo explicaré más adelante, qué significaba árabe, qué significaba sarraceno, que no tiene nada que ver con la etnia, ni siquiera con la religión. Ojo. Hablando, es una zona con mucho tráfico. Claro. No va a tener tráfico. Hoy en día la colina de la crucifixión se encuentra bajo el suelo de la iglesia. También se puede tocar la piedra sobre la que apoyaron el cuerpo de Jesús. Esa es. Si tenéis alguna duda de en qué piedra pusieron el cuerpo de Jesús, es esa. Sin ninguna duda. O
sea, me están diciendo que hasta el siglo XIX, bueno, lo digo yo que lo sé, pero bueno, os lo digo, hasta el siglo XIX no apareció esa iglesia. Por ese lugar, que no había nada, pasaron miles de personas y esa piedra quedó intacta, esa piedra que sobresale ahí, que no está muy claro de dónde, de qué. Además dicen el montículo, el Gólgota, la colina, no sé qué. En esa región hay cientos de colinas de montículos iguales, cientos. Esta no destaca en absoluto en los alrededores. Sigamos. A unos metros de aquí, en el interior de este enorme edificio, está la propia tumba. El lugar donde, según las Escrituras, Jesús estuvo enterrado 3 días antes de renacer de entre los muertos. Según las Escrituras, Jesús estuvo enterrado en un lugar. Las Escrituras no dicen en qué lugar exacto, no dan una coordenada geográfica. Si acaso dan lo que yo siempre digo, topónimos, distancias en días. No dice exactamente dónde. Se cree que es ahí. Ahora, ¿por qué se cree? ¿Qué pruebas? ¿Qué documentos? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Lo veremos en siguientes vídeos. Con tanta destrucción y renovación, nos seguimos preguntando si esta iglesia fue construida en el sitio adecuado. Menos mal. Una excavación reciente podría responder a esa pregunta de una vez. La tumba había quedado muy desgastada por el tiempo y por millones de visitantes, así que en 2016 trajeron a unos científicos para hacer una restauración de emergencia. Les dieron solo 60 horas para echar un vistazo bajo la tumba por primera vez desde hacía siglos, y por debajo de una capa de relleno, encontraron un trozo de mármol con una cruz estampada de la época de las cruzadas. Más abajo aún, encontraron mármol aún más antiguo de la época de Constantino, y en el fondo encontraron el lecho original de piedra caliza, que confirmaba la existencia. De la época de Constantino, que me pregunto yo, ¿qué pone? Época de Constantino. O bueno, venga, vamos a suponer que hay alguna especie de frase que atestigue o que ponga Constantino, ¿vale? ¿Significa eso que si yo, por ejemplo, pongo una losa en la que pongo, no sé, Alfonso XIII hoy en día, significa que esa losa es de la época de Alfonso XIII? Esa losa puede ser posterior. Es decir, esa losa pudo haber sido puesta cuando se hizo la iglesia en el siglo XIX, ya con la intención de darle antigüedad al lugar, de darle una prueba material. Existencia de una cueva sepulcral. Todo esto respaldaba la afirmación de que Constantino y Helena habían construido la iglesia en el lugar adecuado y podría ser la verdadera tumba de Jesucristo. Podría ser, Jerusalén, Israel. Salgo al laberinto que es la ciudad vieja, más allá de las multitudes de peregrinos en la Vía Dolorosa. Después de haber visto cómo la arqueología... Ahí está, miradlo, el Indiana Jones con unos kilitos de más. Ciudad vieja, por llamarla de alguna manera, porque ninguna construcción que hay hoy en día en Jerusalén, ninguna, repito, ninguna, es anterior al medievo. Así que, bueno, quedo como un poco en el aire de que esta ciudad sea realmente tan antigua. Evidentemente esto todo lo explican pues con constantes destrucciones, invasiones, etcétera, etcétera, pero bueno, hay otras ciudades que han sido no menos conquistadas y tomadas, saqueadas, quemadas, y tienen muchísimo más patrimonio, incluso según la historia oficial más antiguo, que luego veremos que no es así. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Ya nos está ayudando a comprender la muerte de Jesús. Continúo con mi investigación de su nacimiento, reuniéndome con un profesor universitario y guía, Danny Herman, alias el excavador. Al pasear por esta parte de la ciudad vieja, allá donde vas, te encuentras con imágenes de Cristo en los últimos días de su vida. Hablemos de su nacimiento. De la época de Jesús y su vida, ¿hay algún relato histórico? No hay ninguno. ¿Nada? No, lo que tenemos son los evangelios. Vale, los 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Los evangelios son la única fuente de todo nuestro conocimiento histórico sobre la vida y la época de Jesús. Básicamente es la biografía de un hombre de 4 escritores diferentes. De ahí es donde sacamos la idea de la natividad. Y con mis más sinceras disculpas a mi antiguo catequista, así es como lo recuerdo yo. Hace algo más de 2000 años en Nazaret, a una virgen llamada María... Hace más de 2000 años, ¿según quién? ¿Cuándo se determinó la fecha del nacimiento de Cristo? De esto ya he hablado en algunos de mis anteriores vídeos, que lo dejo por aquí.
que fue, por ejemplo, Dionisio el Exiguo, supuestamente, en el siglo VI, el que más o menos intentó establecer por primera vez la fecha del nacimiento de Cristo. Primero calculó cuándo fue crucificado, descontó 33 años hacia atrás y más o menos pues, dijo cuándo pudo haber nacido. Ahora bien, a esta cuestión, que supuestamente si ya fue establecida por un clérigo, ¿no? Por un clérigo cristiano, que tuvo que haber sido esparcida por el ideal monacal de aquella época, casualidades de la vida que no se estableció en esa época. Hubo otros autores que supuestamente intentaron datar de nuevo la fecha del nacimiento de Cristo, la fecha de la crucifixión, etcétera, etcétera, pero no fue hasta 1431, según la historia oficial, pero bueno, tomemos esa fecha como cierta, ¿vale? No fue hasta 1431 que la Cancillería papal nunca jamás hasta esa fecha había puesto el cómputo Anno Domini, es decir, desde el nacimiento de Cristo. Antiguamente las fechas se establecían o se ponían utilizando otros métodos, como por ejemplo la era bizantina, que también explico en uno de mis anteriores vídeos. De hecho, os recomiendo que veáis toda la serie de mis vídeos, que son 14 creo, que se llama Problemas de la cronología histórica. Os lo dejo en la descripción, ¿vale? Os dejo el enlace de toda la lista. Entonces estamos diciendo que un monje en el siglo VI estableció supuestamente cuándo nació Jesucristo, luego eso se volvió a discutir en siglos posteriores, pero no fue hasta el siglo XV, es decir, 9 siglos después, una locura, que se empezó a utilizar esa fecha de manera oficial. ¿Qué pasa? ¿Que no se ponían de acuerdo? Es decir, si ya un monje dijo que fue hace 2000 años, y eso luego se recomprobó varias veces, ¿por qué no se estableció? ¿Será que ese monje no estableció nada? ¿Será que ese monje quizás no sea esa persona o nunca existiera? De esto ya hablaremos más adelante sobre quién fue, por ejemplo, Dionisio el Exiguo realmente y cuándo se estableció la fecha del nacimiento de Cristo realmente, cuándo fue ya pactada, consolidada, normativizada y normalizada. Acerca de los otros métodos como la era bizantina y sobre todo el indictión, que es una cosa interesantísima, esto ya lo explicaré en futuros vídeos, que por cierto, con eso se puede desmentir la fecha oficial del nacimiento de Cristo, que no fue, ya os adelanto, hace 2000, ahora 21 años, no fue hace 2021 años, sino que fue hace muchísimo menos. Pero bueno, sigamos con esto. María la despierta en mitad de la noche el arcángel Gabriel, la versión bíblica de un test de embarazo, que le dice que está encinta y que el padre es, ya sabéis, Dios. Ella se toma la noticia sorprendentemente bien, igual que su marido, un hombre muy comprensivo llamado José. Por desgracia es un mal momento porque justo en la fecha que nacerá el bebé, el emperador romano César Augusto ordena realizar un censo tributario que requiere que todos los ciudadanos sean contados en su ciudad natal. Malditos impuestos. Como José era del pequeño pueblo de Belén, y esa información de que intenta realizar un censo la sabemos por las fuentes de... Ahora habrá alguno que me pondrá, bueno, eso se sabe por el documento tal, por el historiador tal, por el cronista tal, y yo siempre os digo, ¿cómo se han datado esas fuentes? Seguro que no son originales, seguro que no. Seguramente sean copias de originales perdidos. Evidentemente los originales mueren, los originales mueren. Los originales mueren y las copias supuestamente perviven. Ahora bien, ¿cómo saber que existió un original y que la copia es una copia si no existe el original? Es decir, en un juicio, por ejemplo, traigo una fotocopia y me dicen, por favor, caballero, ¿puede usted presentar el original? Le digo, no, mire, es que el original se ha perdido, nada más que tengo la fotocopia. Ese documento no vale, se necesitan originales, porque de lo contrario se puede presuponer que la fotocopia, la copia, lo que sea, es falsa, porque puede ser falsa, porque no hay indicios de autenticidad. Entonces, si por ejemplo nos dicen que un cronista o historiador romano nos dice que en X año ocurrió algo, que también habría que ver su propia cuenta cronológica de dónde parten ellos, que sí, lo de Aburbe Cóndita desde la fundación de Roma, pero como ya visteis en uno de mis anteriores vídeos y como salió en el documental recopilatorio oficial de la nueva cronología de la semana pasada, incluso una fecha tan importante como la fundación de Roma oscila dependiendo de qué crónicas cojamos, dependiendo de qué textos cojamos y tengamos como referencia en 500 años, como mínimo, 500 años. Entonces, si ellos, por ejemplo, cuentan a partir de su año cero, puede ser 500 años antes o 500 años después. O sea, es una locura. Estamos hablando de medio milenio. ¿Os imagináis algo así? Bueno, es una locura absoluta. Entonces, cuando aquí dice que un emperador tal,
decir los documentos, según, que tampoco cuesta nada, es una frase más, según el historiador o según el cronista tal, documento tal, datado de tal siglo, copia de un original perdido, que se guarda en el Archivo Nacional de su tía la de Cuenca. Algo, pero aquí no te dicen nada, créetelo. Él y su mujer embarazada viajan hasta allí en mula. Y ya conocéis el resto. No había sitio en la posada y María dio a luz a Jesús en un pesebre rodeada de unos animales muy sorprendidos. Y 3 reyes de Oriente que siguieron a una estrella y le trajeron cosas súper raras. De los reyes de Oriente, que nunca os habéis preguntado si... Punto número 1. Si vienen de Oriente, ¿me podéis decir qué personas o reinos de raza negra, donde pudiese ser un rey de raza negra, están al oriente del actual Palestina o del actual Israel? ¿Qué? ¿Irak? ¿Qué? ¿Persia? Ahí no hay negros. Hay personas de raza negra y si las había no eran reyes. Pero aparte de esto, ya os contaré en futuros vídeos de dónde surgió el personaje negro, que encima en un principio no eran 3 hombres, sino que eran 2 hombres y una mujer. Esto es un dato bastante interesante, es bastante recurrente en diferentes representaciones artísticas, y os explicaré de dónde surgió precisamente, que tiene que ver con una mala traducción, este concepto de que era un hombre negro, ¿vale? Y es simplemente un error de traducción de una palabra mal comprendida, que bueno, esto ya os lo contaré, y de quiénes fueron, evidentemente, y por qué venían a rendir pleitesía, ¿vale? Hostia, rendir pleitesía, me ha sonado eso a lo de al senescal de Gondor, cuando dice lo de, y te diré desde ahora que no rendiré pleitesía a un Montaraz del Norte, el último de un linaje hace tiempo privado de su señorío. Bueno, perdóname por esta emoción, que me gusta mucho la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Sigamos viendo esto, ¿vale? Sin ticket de regalo. Y ya está, los evangelios son la principal fuente de material de esta historia. En realidad la única fuente, sí. Y solo 2 relatan la historia de su nacimiento. ¿Solo 2 de los 4? Solo 2, sí. Así que solo nos quedan 2 evangelios. Sí, así es. 2 de los libros ni siquiera se molestan en contar la historia del nacimiento de Jesús, y Mateo y Lucas ofrecen versiones ligeramente distintas, pero eso no es lo más extraño. Una de las cosas que tienes que comprender es que tanto los evangelios de Mateo y Lucas como los de Marcos y Juan fueron recopilados 60 u 80 años después, no son de la época de Jesús. Fueron recopilados 60 o 80 años después, como mínimo. Es decir, ¿cómo han datado realmente cuándo fueron recopilados los evangelios? Y otra pregunta que os lanzo, ¿en qué idioma, ojo, en qué idioma fueron escritos por primera vez los evangelios? ¿Pensáis que en arameo? ¿Pensáis que en griego? ¿En qué idioma pensáis que fueron escritos por primera vez y por qué? De hecho, sí que hay una manera de saber en qué idioma fueron escritos, si se encuentran precisamente los errores de traducción, de qué idioma pueden provenir esos errores de traducción. Es decir, ¿cuál fue el idioma que se malinterpretó para que diera lugar a esos errores? Que no solo es el Rey Mago Negro, son un montón de cosas que solo se explican si se entiende que fueron escritos en un idioma X, que ya os revelaré cuál es, y precisamente por esa semántica, esos juegos de palabras, ese lenguaje antiguo que se malinterpretó, ya no se comprendía bien, que dio lugar pues a todas estas historias que pues liaron a tanta gente. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.